Hola, Alejandro. Buenas noches para todos. Primero, muchas gracias por atender el llamado de la asociación para charlar generalmente en estos espacios que tenemos de la revista, que son los foros de discusión, como Socar y Sello, que en esta ocasión pues nos convoca con un tema que lo están machacando en todos los medios. Yo creo que lo van a terminar de colocar, como dijo Rayado. ¿Lo están machacando o lo están masacrando? Bueno, puede servir eso. Que es el tema de la transformación digital, que es un tema que claramente implica muchos retos, implica cambios en la perspectiva del uso de la tecnología, del entendimiento de la tecnología, del entendimiento del negocio, y que de alguna manera queremos hacer un número que nos ponga en contexto de qué es lo que está pasando sobre ese tema en el país. ¿Sí? Si bien pueden haber muchos casos a nivel internacional que pueden estar sonando sobre esta temática, pues la pregunta es muy acertada del foro, que es si nos estamos transformando digitalmente en Colombia. Creo que esa es la pregunta que está en el trasfondo de este ejercicio, que adicionalmente vamos a estar asistidos por una persona que conoce muy bien el tema, que ha estado dentro de la industria, fuera de la industria, como académico, que es el doctor Víctor Toro, que nos va a ayudar precisamente a orientar esta reflexión, esta discusión. Entonces también, Víctor, muchísimas gracias por la compañía y por el apoyo y el soporte para poder desarrollar este foro. Entonces, sin más preámbulos, lo que queremos hacer hoy es una ronda de presentación y le doy la palabra a Víctor para comenzar con el... Bueno, muy buenas tardes a todos. Me alegra mucho estar aquí. Yo recibí el encargo de Jamie y de Sara de coordinar o de tratar de apoyar un número especial de la revista sobre el tema de transformación digital. Y una sección muy importante de esta revista es la sección Cara y Sello, que reúne pues personas que han trabajado, que han estudiado, que conocen del tema, para que nos den su opinión, su experiencia, sus dudas, inclusive sus críticas a este tema de la transformación digital, que, como bien decía Jamie y marcaba Alberto, cuando un tema se vuelve tan popular y tan mencionado y tan manoseado, empieza como a perder su seriedad, ¿sí? Y ya lo usan para cualquier cosa, su importancia, y bueno, como tantas cosas, de pronto eso sube y luego vuelve y baja como a sus justas proporciones, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho estar aquí. Mi nombre es Víctor Manuel Toro. Vamos a hacer esa primera ronda de presentación. Soy Víctor Manuel Toro, soy profesor en la Universidad de los Andes en temas de empresas, tecnología, innovación. Eso durante los últimos 7 años. La segunda temporada. Antes fui empresario como durante 15 años y antes fui profesor como otros 13 años. Entonces, si uno suma eso a una cantidad de años. Una experiencia así de chiquita. Entonces, bueno, me alegra mucho estar aquí con ustedes. Entonces, adelante, un poco. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Oscar Boude. Yo vengo de la Universidad de La Sabana. Soy actualmente el director de profesores de investigación del Centro de Tecnologías para la Academia, que tiene como función, digamos, primordial, nosotros tenemos funciones de servicios y de docencia, pero en nuestra parte de servicios nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la realización de temas de integración digital en procesos académicos. Ayudamos en temas de la reglamentación de cómo debe ser el proceso de el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes o cómo debe ser el desarrollo de las competencias en informática educativa de los docentes, y nos llaman siempre a pedir consejo de cómo hacer este proceso de transformación digital de la universidad, ¿no? ¿Cuáles son los retos que hay que afrontar? ¿Qué cosas tenemos que pensar? Y sobre todo en la academia, donde parece que las cosas van por un lado en lo tecnológico, pero en la academia seguimos todavía paso a paso, y hay cosas que cuestan, ¿no? Entonces, un poco
Voy a mostrarles mucho de la experiencia que tenemos desde el interior de la universidad y las perspectivas desde la parte académica. Desde la parte empresarial creo que ustedes tienen más experiencia que yo en ese sentido y nada, pues encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias de nuevo por esta invitación tan deliciosa. Me gusta estar con ustedes aquí. Pido disculpas por mi atuendo, pero esta mañana yo estaba con Betty, vestido de rayas. Y tuve una tarde acompañada con el señor Murphy, que todos ustedes conocen. Sí, muy bien. Y tenía planes de llegar aquí a mi casa. Mucho gusto. Rivier Gómez, ¿cómo están? Rivier Gómez. Mucho gusto. Rivier Gómez. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Rivier Gómez. Vamos a meter por acá. ¿Sí? Sí, ¿sí? Entonces, adelante. ¿Listos? Estamos con Alberto, ¿verdad? Estamos en una ronda de presentación. No, estoy aquí. Pero la mesa es... Aquí seguimos. Contigo. Que les habíamos dicho. Sí, para la dinámica. Si quieres o lo hago yo. Sí, bueno. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Mi nombre es Jamie Cano, soy el director de la revista Sistemas de CIS. Gracias por atender nuestra invitación. Estamos ahorita en la dinámica de la presentación, cómo vamos a funcionar. Básicamente lo que hacemos es, tenemos un aparatico que es la grabadora y precisamente cada vez que las personas intervienen, después de cada pregunta dicen su nombre y después de decir su nombre pues dan su comentario, lo que tengan que decir para poder después reconstruir los diálogos, que le cueste menos trabajo avanzar en la reconstrucción, que claramente después se les irá a hacer llegar para que ustedes revisen y miren finalmente cómo va a quedar la edición final. Entonces, digamos, ahorita estamos en la ronda de la presentación, el que coordina el foro es el doctor Víctor Toro, que lo tenemos acá, sí, entonces nuestro editor técnico de la revista, entonces el que coordina de alguna manera el que les mandó precisamente el cuestionario. ¿Sí? Entonces, es un poco la dinámica que tenemos. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Ok, bueno. Entonces, íbamos con Alberto. Estaba a punto de empezar a decir que para esta época estoy cumpliendo 48 años de estar en esta industria. Empecé mi primera empresa en el año 1970, en enero de 1970. Entonces, Sí. ¿Es la primera empresa? Sí. no. Lo primero que yo hice fue parques. No, lo primero que yo hice, antes de eso tuve otra empresa más que hacía vestidos para señoras. Eso fue cuando tenía como 15 años, entonces, pero si cuento eso, quiere decir que ya tendría más de 50 años. Pero he sido empresario toda mi vida. Yo creo que empecé y terminé en mi carrera más de una docena de empresas. Y eso es un número importante de empresas. Y hoy soy el director ejecutivo de la Corporación Colombia Digital, algo que le he mencionado a Víctor, disfruto montones. Y disfruto montones porque en mi carrera de emprendedor siempre estuve vendiendo algo: ropa, juguetes, artesanías, botes, computadores, educación, lo que quieras, pero siempre vendí algo. Y lo que estoy haciendo ahora, más que vender, es algo que disfruto mucho porque para mí el tema de la transformación digital es más un tema de estrategia, es más un tema de estrategia de negocio.
no es un tema definitivamente, no es un tema de tecnología. Que se apalanca en tecnología, sí, pero es un tema esencialmente de estrategia de negocio. Y hacemos mucho de eso, lo disfruto montones, junto con muchos temas de arquitectura, que es lo que está por detrás para ejecutar una estrategia de transformación, que también es un tema muy interesante, pero pues toda mi vida ha sido empresario, emprendedor, de manera que me encanta estar aquí. Muy bien. Muchas gracias. Vas a Alberto de medio ladito y no oprimir el botón rojo. Claro, claro, medio ladito. Uy, dar tu nombre y tal. No va a explotar. No va a explotar. Bueno, ok, mi nombre es Rivier Gómez, soy el subdirector de comercio electrónico del MINTIC. Vengo acompañando a nuestra directora Marta Liliana y llevo más de 7 años en el ministerio, trabajando siempre en todos los temas de MIPYMES. En un principio estábamos muy concentrados en el tema de conectividad, cómo efectivamente hacíamos para que las micro, pequeñas y medianas empresas se conectaran. Ya hoy día, por estas nuevas tendencias y hablando de transformación digital, es cómo nos concentramos más para que efectivamente pasemos de solo la tenencia a la usabilidad. Lo dicho de otra forma, como lo dice el ministro Luna, es pasar de ese Internet del consumo al Internet de la producción. Entonces estamos liderando los proyectos desde la dirección en materia de comercio electrónico en Colombia. Gracias, Rivier. Cuidado, de pronto. No. Si uno no sabe. Yo soy Beatriz Caicedo, la directora ejecutiva de ASIS. Buenas tardes, mi nombre es Luis Emilio Linares. Yo hoy en día soy director de arquitectura empresarial de Avianca. Llevo también más de 20 años en esta industria, del lado de la academia, del vendor, y como cliente he estado en Microsoft, en la Universidad de los Andes, en la Contraloría, Banco de la República. Y hoy en día el tema de la transformación digital, que es un tema cliché y que empieza a sonar mucho, yo difiero con ese nombre que le damos porque, como decía el doctor Padilla, estamos en una era, así como existía la era de piedra y la era de la industrialización, estamos en la era digital. Y la transformación digital es un tema netamente de negocio, más que de tecnología. Y si yo alineo a eso, voy hacia ese camino, pero la transformación digital para mí no tiene sentido si no es orientado, que es el negocio que se tiene que transformar en esa nueva era que es de unos y ceros, y desde que empezamos con los unos y ceros es que empezamos en el mundo digital. Entonces, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, mi nombre es Marta Liliana Maya, soy ingeniera industrial, llevo con un MBA, trabajé muchos años en la parte financiera, que es donde tengo en la parte financiera donde está mi gran experiencia. Después, por cosas de la vida, terminé en el Ministerio de Minas y Energía en el sector público. Ahí estuve casi año y medio. Después pasé al Ministerio de Hacienda, luego a Minas, y ahí decidí que había que meterse en este mundo digital, para allá iba el mundo y no puede quedarse atrás. Entonces decidí hacer un máster en Business Analysis y Big Data en Madrid. Llegué hace un año y ahorita estoy empezando con este nuevo reto de mirarlo desde el Ministerio y el sector público. Bueno, soy Sara Gallardo, editora de la revista, y les doy la bienvenida a todos. Gracias por aceptar la invitación. Muy bien. Pues Jamie Cano, director de la revista Sistemas de CIS. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a darle... Pero cuéntales un poquito de ti. Bueno, muy bien. Igual que el Emilio, pues llevo más de 20 años, más de 20 años en esta industria, tratando mis temas pocos son seguridad, ciberseguridad, privacidad, ciberdefensa, cosas de estas.
participé en el desarrollo de la estrategia de ciberseguridad nacional. Conozco personalmente el ministerio, lo tengo en estos días de alumno de un curso con los militares. Sí, es más. Tengo la oportunidad de estar trabajando en la industria de petróleo y gas. Fui el CISO de Ecopetrol por casi más de 9 años. Estuve en el Banco de la República trabajando en los temas de seguridad y control de manera transversal, todos los puntos. Eso fueron más de uno. Trabajé igualmente en la Universidad de los Andes. Tengo un doctorado en administración. Recientemente terminé otro doctorado en educación. Profesor actualmente en la Universidad del Rosario, en la Escuela de Administración. Entonces, digamos, es un poquito de esto, y además estar ser el director de la revista es pues todo un privilegio además. Y expresidente. Y expresidente de ACIS. Y Víctor también, expresidente de ACIS. Y les voy a pedir que hablemos un poco más durito. Sí, porque tiene que quedar. Pronto tenemos problemas con la grabación, transmisión. Entonces, y después no será fácil. después del aburrido currículo, entonces vamos a la respuesta. Bueno, listo. Muchas gracias. Pues aquí hicimos unas preguntas como para ir orientando la discusión, y me imagino que después, cuando entremos más en confianza, ya la irá eso derivando a otros temas, ¿no? Eso es como para ir tomando confianza y cierto rigor un poco en los conceptos que vayamos presentando. La primera pregunta es la siguiente. La expresión transformación digital ha sido bastante usada en los últimos 2 años, con un sentido pues más o menos propio. La pregunta es, ¿qué entendemos por transformación digital en una empresa? ¿Y cuál es la diferencia entre transformación digital y mejoramiento de la empresa con base en el uso adecuado de las tecnologías de información? Entonces, pues, pidiendo la palabra, cada uno se presenta, pone su nombre y empieza, y digamos intervenciones, digamos, de 3 minutos por ahí. Sí, para que nos puedan. Entonces, ¿Quién quiere empezar? Estos. Alberto Pradella. Claro, ¿dice algo? Ahí está. Acuérdate que tomar la cena de la disco para no. Para mí el tema de transformación es un tema de innovación, de disrupción, es un tema de cambio. Y el tema es, en el fondo, cómo llevar una empresa a un escalón más arriba. Mientras que el tema de mejoramiento de una empresa es un puro tema de eficiencia, de productividad, es otra cosa. Entonces, yo puedo hacer muchos esfuerzos para acelerar la máquina, ¿sí? Pero eso no cambia la forma de hacer el negocio. En cambio, cuando yo empiezo a pensar en cómo cambiar la forma de hacer el negocio, es cuando verdaderamente se da un salto a otro escenario diferente. El negocio cambia radicalmente. Porque es el mismo negocio. Y uno de los mejores ejemplos que ya son trillados, el de Uber, siguen siendo taxis, siguen siendo transporte público, pero es un negocio completamente diferente. Completamente diferente. Fue construido con una base completamente diferente, con unas premisas diferentes, se ejecuta en forma diferente, se lleva a cabo de una forma diferente. Entonces, eso es lo que hace que se dé la transformación. Y hay ejemplos muy sencillos, en empresas muy pequeñitas. Una empresa, voy a dar un ejemplo muy tonto, una empresa pequeñita de 3 personas que tenía un negocio de hacer contabilidad para las empresas. ¿Suena familiar? Facilísimo. ¿Quién de ustedes tiene un contador? Todos tenemos un contador. Para el tema impositivo se ha puesto tan complejo que hay que tener un contador a falta, cosa que no debería suceder. En Estados Unidos no sucede, pero aquí el tema de la complejidad de trabajo del Estado lo exige. Bueno, hay miles de empresas. Tuve un señor que me hacía la contabilidad en Chía, fue un desastre. Tuve otra señora que por allá en la 26 nunca podíamos reunirnos, nunca podía verla, otro desastre. Y bueno, una amiga de uno de mis hijos dijo, papá, yo te doy la solución. Una amiga mía de la universidad, no tienen oficinas, trabajan desde su casa,
yo subo los documentos, tiene una plataforma sencillísima, solo una cosa donde yo hago drag and drop y subo mi factura, yo escaneo la factura con el celular, con lo que sea, los voy guardando en una carpetica y de golpe como lo subo, me llegan unos avisos que dicen esta semana se le vence tal, la otra semana se le vence tal, a tiempo, me avisan, me asesoran, cosa más deliciosa del mundo, nunca los he visto. Por primera vez tomo mi contabilidad al día, los primeros 2 o 3 días del mes, ¿sí? Cosa más sencilla, ¿sí? Pero cambiaron la forma de hacer el negocio. No tienen un ERP, no tienen una forma de liquidar la nómina, la hacen en Excel. Pero el intercambio de documentos, la comunicación, ¿sí? Es absolutamente espectacular. Usan herramientas muy tradicionales. El Excel, usan una cosa que ustedes deben conocer que se llama Slack o Flock. Es una manera, digamos, de hacer chat con los clientes. Entonces hay un chat para eso, no es el WhatsApp. ¿Okay? Y de alguna manera lo que hicieron hicieron el negocio diferente. Lo llevaron a otro escenario, a otro escalón. Una empresita así de grande. Pues empezaron hace 2 años. Ya tienen oficinas en México, en Argentina y en Estados Unidos. Les ha ido así, exponencial. Ese es el tema. Cuando uno habla de arquitectura empresarial, el tema es... Perdón, el lapso de transformación. El tema es cuando te montas en esa curva exponencial, entonces entiendes que ese es el ritmo al cual están ocurriendo las cosas hoy en el mundo. Y o te montas en ese ritmo o el negocio te deja. Es así fácil. Entonces es un tema de cambiar el chip, es un tema de cambiar la manera de pensar, de cambiar las formas como se veían los negocios. Y ahí es donde, cuando uno cambia los paradigmas que traían, si es un negocio familiar, los padres, los abuelos, los tatarabuelos o los tíos o lo que fuera, o cuando uno cambia su manera como veía el negocio antes y empieza a pensar el negocio de una forma diferente, ahí ocurrió una transformación, sin nada de tecnología, no es un tema de tecnología, que obviamente se dispara y se apalanca y se ejecuta con tecnología, sí, desde luego. Pero para mí el tema de transformación, por eso no es un tema de negocio. ¿Qué más? Sí. Luis Emilio Linares. Para mí el tema más que transformación digital es la transformación de los negocios en la nueva economía digital. Porque yo creo que se nos olvida cómo han tenido que evolucionar los negocios dependiendo de cuando estábamos en la era de piedra, en la era industrial, cuando nace el tema de la electricidad, porque cambia conceptualmente las cosas. Hay un libro que se llama From Edison to Google, que se llama The Big Switch, y explica cómo la gente no creía en el tema de la electricidad, y cómo la electricidad nació primero fue para disminuir la mortalidad de la gente por el frío, y con esa capacidad que tenían se inventaron en que las empresas podían hacer las cosas de una manera diferente. Y había gente que seguía haciendo las cosas de la manera tradicional, con los caballos para tener el tema del poder para poder hacer las cosas, pero hay empresas que fueron esos early adopters que se fueron montando en el tema de la electricidad, y pues el que no se montó, pues lo iba dejando el tren. Aquí pasa exactamente lo mismo, o sea, somos digitales desde hace mucho rato, desde que es los unos y los ceros, pero no éramos conscientes del tema. Y el problema de las compañías hoy en día es que los directores, el presidente, la junta directiva entiendan esta nueva economía, porque antes era el tema de solo tener una página web, y eso era ser digital. Antes era tener una página amarilla, ¿sí? Si no existían las páginas amarillas, no era nada, ¿sí? Entonces no me acuerdo, el carrito ese que pasaba todos los años, todo el mundo peleaba por tener el director de las páginas blancas y las páginas amarillas, ¿sí? Luego nació con el tema de que teníamos que tener el tema de, oiga, toca tener una página web, y todo el mundo se puso a tener una página web, y cada vez han salido nuevas cosas que nos han generado un cambio en cómo concebimos de una u otra manera el mundo en tecnología. Pero hoy en día, cuando empezamos a ver que existen el tema de las redes sociales, el tema de la analítica, pues hay un montón de información que antes procesarla era muy costoso, y todo ese tema de la nube pues nos ha permitido tener posibilidades que antes eran completamente diferentes. Tú hablabas del tema de Big Data. Yo tengo un amigo que es actuario, hoy es director de analítica en una compañía, en un banco. Él me decía,
Yo hago exactamente lo mismo que hacía antes. Lo que pasa es que ahora ya no me demoro meses en proyectar los números, sino en segundos puedo tener si ese cliente es interesante o no es interesante. ¿Sí? Entonces, conceptualmente, ese mundo digital nos va a permitir hacer cosas completamente diferentes. Yo puedo ya predecir si el día de mañana usted quiere ser mi cliente o no, dependiendo de su comportamiento, y lo puedo hacer en segundos. Antes no era tan fácil, ¿sí? Antes era más reactivo que predictivo. Entonces, en esta nueva economía, como dice el señor Thomas Friedman, vivimos en un mundo plano, y pues hoy en día mi competencia no solamente es de acá de Colombia, está en cualquier parte del mundo. Y mi mercado ya no es solamente Colombia, como nos mostraron en el ejemplo del contador, hoy mi negocio es todo el mundo. Piensa global y actuar local, forma parte de eso. Ser local. Sí. Entonces, con respecto a la segunda pregunta de que si la transformación digital con respecto al mejoramiento de una empresa con base en el uso adecuado de los sistemas y tecnologías, la información digo que depende del objetivo, porque puede ser el mismo si el objetivo es mejorar la empresa para estar acorde a la era digital en la que nos encontramos. Yo creo que es un tema de wording que tienen hoy en día en las compañías. Yo creo que nos toca educar a los, porque es un tema de moda. Entonces, como se vuelve, así como SOA hace millones de años era un tema trillado, y cualquier vendor que se aproxima a uno, llámese Microsoft, Oracle, informática, que quieras, todos dicen que tienen, así sea un proveedor de PBX, dice que nos puede ayudar en la transformación digital. ¿Sí? Entonces ya se volvió un tema tan trillado que me dice, oiga, ¿de verdad me estás ayudando con ese tema? Pero es un tema que hoy en día en el ADN de la compañía se tiene que entender, porque somos digitales desde hace mucho rato. Lo que pasa es que no estamos aprovechando el potencial que podemos llegar a tener. Gracias. Marta Mata. Complementando lo que tú dices, es completamente cierto el tema de los costos de la tecnología, lo que han hecho que además la era digital se acelere mucho más porque ha hecho disponible temas que antes no eran disponibles para muchas industrias por costos, por almacenamiento, físicamente no era tan factible como es hoy, y eso es lo que ha hecho que también esto se acelere mucho. El término transformación digital, yo creo que pues, lo que uno ve en los artículos y en los libros es que lo empezaron a usar los consultores en su momento cuando empezaron a nacer estas empresas que sí nacieron digitalmente y empezaron a competir contra los grandes monstruos, y estas compañías empezaron a tratar de ponerse a la par de ellas sin mucho éxito y dándose cuenta que si no transformaban completamente su negocio de principio a fin para adaptarse a esos cambios, pues iban a fracasar. Y de ahí es donde empieza el término ya como a universalizarse, lo que más o menos he leído yo en el tema, y lo que falta, pues todavía creo que estamos en momentos incipientes. ¿Estarías de acuerdo con las definiciones que han dado de transformación digital? Sí, tiene que ser la transformación digital abarca absolutamente todo, cambios organizacionales, estructurales, de cultura sobre todo también, que es una parte muy importante. Pero sí, necesariamente es mucho más que tecnología. Muchas gracias. Ya que tú introdujiste el tema, Alberto, ya que tú introdujiste el tema de economía digital, ya que lo tocaste, yo quisiera aprovechar para decir que ahí es donde el tema de las empresas y los negocios empieza a articular, y ahí es donde el Estado empezaría a jugar un papel súper importante. Entonces, el tema de estimular ese proceso de transformar las empresas no es ni siquiera un proceso de educación, y no es ni siquiera un proceso de empujarlos, ni es un proceso de ponerles la conectividad o el software. Es un proceso más de economía, es un proceso más de en donde las fuerzas de la oferta y la demanda se conjugan. Entonces, cuando la demanda te lo exige, tienes que cambiar tu negocio. O cuando la oferta lo requiere, entonces también te ves obligado a hacer esos cambios.
Yo creo que en esto que ha venido haciendo el MINTIC desde hace unos años, tan importante, ha logrado que ese pedazo de la economía que es todo el sector gobierno, todas esas empresas del sector gobierno que articulan todos los servicios y que articulan todos los segmentos del mercado, es lo que hace que finalmente esa economía digital se dé. Entonces, economía digital no se puede dar si no hay una participación del sector financiero. Yo puedo empujar a todo el mundo como que aplicaciones, que cambien el modelo de negocio, que se invente cosas nuevas, pero si no tengo cómo sacar la plata del medio electrónico, pues estoy en nada. Entonces, yo le puedo pasar la plata a Víctor, le hago una transferencia, ¿sí? ¿Y cómo la saca del banco para ir a comprar? Entonces, sí, hay dos bancos que atienden la billetera electrónica, pero ¿dónde está el Banco de la República articulando las billeteras electrónicas? Entonces, la transformación para que eso se dé en el sector privado se tiene que dar en conjunto en el sector financiero y se tiene que dar en conjunto en el gobierno y se tiene que dar en conjunto en todos lados. Y lo que hace que uno hable de economía digital es en esencia exactamente eso, el tema de que es diferente del mundo de la economía real. El mundo de la economía real seguirá creciendo, seguirá avanzando, los temas de los diferentes sectores, los sectores productivos, en fin, eso seguirá a su ritmo. Pero la economía digital, para que se dé, va a necesitar conjugar cambios en la regulación del sector financiero para que se puedan adaptar las monedas, las criptomonedas, cambios para que yo pueda implementar billeteras electrónicas, cambios en los mecanismos de pagos para que los bancos puedan pagar cualquier tarjeta de cualquier banco, cambios en muchas de las regulaciones de la superbancaria, cambios en las regulaciones del comercio exterior. Yo no puedo empujar el comercio exterior si no le quito las barreras. Entonces no es solamente decirles a las empresas vayan al comercio electrónico, porque lo único que pueden hacer es montar una página web, no pueden hacer más. ¿Y por qué no pueden hacer más? Porque para hacer comercio electrónico tiene que ser como tú dijiste, no con una mentalidad local, no para vender entre estas 4 paredes de Colombia, es para venderle al mundo. Y si yo le voy a vender al mundo, pues los temas de importaciones y exportaciones se quedan corticos. Esta mañana con Betty, ¿se fue Betty? Aquí estoy. Me estoy refiriendo a lo de esta mañana. Sí. Entonces, está bien en el observatorio y está bien entender dónde estamos, ¿sí? Pero con eso no basta con eso. Hay que entender qué cambios hay que hacerle al sistema. ¿Cuál es la regulación que se necesita para que el comercio electrónico se dé? Porque el comercio electrónico no se da solito, ¿sí? No se da solito si los medios de pago electrónicos no están ahí. No se va a dar solito si las importaciones no se pueden dar de forma electrónica. Y donde la economía digital cambia es que ya no es un tema de alcabalas. Las aduanas tienen que dejar de ser alcabalas. Y la DIAN no entiende sino las alcabalas. La DIAN no entiende sino que las mercancías pasen por un inspector físico. Entonces el tema de la Contraloría General de la Nación es ese cambio de mentalidad de donde yo gobierno estoy buscando cómo castigar al que lo hace mal. Entonces la auditoría en la Contraloría era ¿qué? Era encontrar un culpable que lo estuviera haciendo mal para pescarlo y matarlo. ¿Cuál es el cambio de la transformación en la Contraloría? Es que no hay que hacer eso. Es que ahora todos lo hagan bien. Es como si uno dijera, el cambio está no en que el Ministerio de Hacienda diga, voy a perseguir a los evasores. Es cómo hacer para que no haya evasores. ¿Cuál es el cambio de transformación que haría que no hubieran evasores? Ahí está el cambio grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer para importar? Y en el tema de tecnología, en particular, pues la tecnología se hace con tecnología, el software se hace con software. Y el software se hace con componentes de software. ¿Cómo crece Silicon Valley? Silicon Valley crece a punta de consolidación. Y las empresas en Silicon Valley le venden la chiquita a la más grande, la otra a la más grande, la otra a la más grande, la otra a Google o a Microsoft o al que sea. Aquí no. Entonces,
hacer una economía digital no es un tema de decirle a un señor que tiene una empresita de 3 programadores, ya está en la economía digital. No, eso no es. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Cuáles son los activos digitales? El gobierno no ha definido cuáles son los activos. ¿El software es un activo digital? No lo es. ¿El software es un bien? No lo es. ¿El software es un servicio? Sí, la DIAN considera todavía que el software se vende es por licenciamiento y quienes van a comprar el software lo que están incurriendo es en un gasto. Con esa concepción es muy difícil hacer economía digital. Con esa concepción es muy difícil hacer transformación. Porque yo le voy a ir a decir a Bianca, vea señor, Tata, mire, aquí está el modelo de transformación, es esto, vamos a cambiar el negocio, usted tiene que invertir 50 millones de dólares. No, mentira, 500 millones de dólares. Ya que es perfecto. Dígame si los puedo amortizar en 15 años, en 25 años, en 50 años. Ah, no señor, eso es un gasto. Los tiene que amortizar en el periodo en que lo gasta. ¿Qué dice Bianca? No puedo, no puedo, no me da para eso, los números no me dan para eso. Y al empresario que vende galletas o maní, le pasa lo mismo. Cuando yo le digo, mire, metas en este programita de transformación digital, yo le pago el software por 1 año. ¿Sí? Y de aquí en adelante, pues lo paga usted. Dice, ¿y con qué? ¿De dónde lo saco? ¿Ve? Entonces, yo creo que en esencia, cuando uno habla de cambiar el negocio, que suena muy bonito, es que hay que cambiar también la forma como el gobierno expide la normatividad. Es donde están los límites, es donde están las barreras. Porque si yo no cambio los límites y las barreras, entonces yo le digo a Víctor, vea, facilísimo, hay un software de maravilla para lo que usted quiere hacer, eso le va a transformar su negocio. Tráigalo a Estados Unidos. Ah, pero eso sí, si lo paga con su tarjeta Visa, no se le olvide que esos $1000 que usted pagó son susceptibles de IVA. Usted es responsable de IVA. ¿Cómo así? ¿IVA? Pero si lo pagué con mi tarjeta de crédito, de contado, y allá no me dijeron nada de IVA. Ah, sí señor, eso es la ficción del IVA. Ese IVA usted tiene que pagarlo porque el señor está haciendo una venta en Colombia y esa venta en Colombia tiene que tributar. Cuando usted le vaya a pagar, de esos $100 que usted le va a pagar, le tiene que descontar el 33% de retención, o sea que usted solo puede cuidar el 78% y el resto le dan papelito de impuestos que usted le pagó a la DIAN. Ya. Ah, Me acabo de cambiar. ¿acabo de cambiar? Sigamos por favor para... Entonces, para cerrar, yo creería que la importancia que hablemos de esto es que todo el medio, todo el país, gobierno, empresas privadas, empresas chiquitas, pequeñas, grandes, academia, todo el mundo va a tener que discutir esto. ¿Qué se necesita para mover ese aparato? ¿Qué es lo que se necesita para que se mueva? ¿Dónde va a estar algo que haga que ese motor de la economía gire y dé la vuelta y se convierta en algo que es para el empresario más fácil? El día que sea más fácil hacerlo en la economía digital que hacerlo en el mundo real, pues ya todo el mundo da la vuelta. Solito. Muy bien. Oscar Bouya, quisiera volver a tomar un poco el tema de transformación digital, entendiendo que uno podría pensar que tengo básicamente 2 escenarios generales. Aquellas empresas que están surgiendo, que se van a montar en el proceso de repensar desde cero el negocio y proponer una nueva forma de hacerlo. Y aquellas empresas que llevan una dinámica de años y que se están montando en el proceso de repensarlo y que tienen que repensarlo en la medida en que su proceso tiene que seguir andando, ¿no? Entonces, son 2 tipos de frentes un poco diferentes y la forma de aproximación es bien diferente porque hoy todas las empresas tienen un Uber que van a hacer todos los nichos de mercado. Hay un Uber que está por nacer, digamos, por ahí y hay que repensarlo. En el tema nuestro, por ejemplo, la parte de la educación, nosotros estamos enfrentando retos muy grandes que vienen desde el mercado internacional, porque es mucho más fácil hoy en día hacer un programa de maestría, de doctorado por fuera, que sale a precios irrisorios, que es mucho más rápido y que está hoy en día ya avalado por el ministerio. Entonces tenemos una gran competencia con los másteres españoles que se hacen en un año,
que los venden hasta por Groupon, por $500 tengo un MBA en cualquier, pero al final lo que le interesa a la parte, a la empresa, es que la persona tenga el título. Dentro de muchos casos, y las personas muchas veces se van a hacer porque está el título, no por otras cosas. Entonces ese es un gran reto que tenemos hoy en la educación, y hay que hacer un alto y decir, y voy muy de la mano en el tema de las políticas, porque cuando la política abre la posibilidad de que rápidamente yo pueda homologar un título de un año con algo que aquí dura 2 años, que miro 1.000 euros que me vale todo el máster frente a 35 millones que me vale una maestría, En el mejor de los casos. sí, o sea, en el más fácil de los casos, pues tengo que lograr ver qué hago, porque mi dinámica tiene que seguir andando y yo tengo que ver eso como parte del entorno y parte de cómo me estoy moviendo. Y el tema de la transformación digital tiene que ver con eso, con entender el entorno, con entender la realidad hoy, de cómo se está dando la dinámica, ya no en mi nicho, porque ya mi nicho está totalmente permeado por grandes posibilidades de, o sea, nadie hoy se espera 5 días a que le llegue un producto, voy y lo busco en el almacén tal y no, en 3 días se lo traigo. Si se demora 3 días en traérmelo desde alguien desde afuera y lo consigo más barato, lo compro de afuera de una vez y lo traigo. Entonces, la forma en cómo se está manejando todo ha cambiado mucho. Y para la segunda pregunta, hay un elemento muy importante en la diferencia entre utilizar sistemas o la parte de transformación digital, y tiene que ver con un aspecto muy fuerte de la transformación cultural de la compañía que esté. Podemos tener la tecnología, podemos tener la estrategia, pero si las personas no logramos que haya una apropiación de esa nueva forma de hacer las cosas, vamos a tener puntos de quiebre en cada momento que va a dificultar mucho que el tema de la transformación se esté dando. Y ese es otro de los temas en los que hay que pensar, ¿no? ¿Cómo vamos a lograr que desde el proveedor de leche que está por allá en Córdoba se meta en el cuento? Porque si no, va a ser el que todavía está haciendo que las cosas no sigan surgiendo en esta nueva forma de repensar mi mercado de productos lácteos. Ese era un poco que quería dejar sobre la mesa la discusión por ahí. Cortica las intervenciones, por favor. Corticas. Si no, no vamos a alcanzar. Rivier Gómez. Frente a lo que entendemos por transformación digital, hay que partir de algo, y es que cada transformación que han venido viviendo las empresas han obedecido a una revolución, ¿sí? A una revolución en su momento. Hoy estamos viviendo la cuarta revolución, que es a través de la tecnología. Entonces, por eso estamos hablando de transformación digital. Y es donde en estos momentos existen 2 mundos paralelos, y es el mundo físico y es el mundo digital, donde las personas no se comportan, específicamente hablando de empresas, los clientes no se comportan de la misma forma en el mundo físico y en el mundo digital. No es lo mismo que yo en estos momentos en esta mesa diga, no sé, X nombre, Alejandra te amo, a que yo diga en Facebook, Alejandra te amo. O sea, yo digo en esta mesa y todo el mundo va a decir, este tipo se está enloqueciendo o está pasando, pero si yo lo digo en Facebook, son 300 me gusta, like, y pasa un efecto totalmente diferente a este mundo real, y es esa transformación digital, es que las empresas entiendan cómo funcionan o cómo atienden esos comportamientos de esos 2 mundos, cómo desde la empresa identifican que ya si existen 2 mundos paralelos y él quiere estar en esos 2 mundos para que efectivamente sea competitivo y productivo, y competitivo frente no ya a sus empresas locales, sino ya estamos hablando de que las empresas son totalmente globales, y una microempresa de Colombia es igual de competitiva a cualquier microempresa de cualquier país, porque tiene la misma posibilidad y el acceso a la información. Y es entender cómo esos 2 mundos conviven y cómo puede atender y puede existir en esos 2 mundos que son paralelos. Frente a la segunda pregunta, y es la diferencia entre transformación digital y el mejor uso en la empresa de base a partir del uso adecuado del sistema de la información, es, pueda que yo utilice estas herramientas de forma adecuada, pero si dentro de toda la organización no existe ese ADN de transformación digital o ese ADN de la digitalización y la tecnología, terminan sucediendo simplemente casos aislados en mejoras de procesos a través de la tecnología.
Pero si eso no va más allá de la mejora de un proceso a partir del uso de la tecnología, no va a la transformación de la mentalidad organizacional, de que los tomadores de decisiones entiendan, no termina sucediendo más, simplemente que mejoraron un proceso a partir de una herramienta tecnológica. Sí son igualmente productivas, la de allá y la de aquí, pero la de allá no tiene barreras, la de aquí sí las tiene para exportar, la de allá no las tiene. Ahí está la diferencia. Bueno, el tema de transformación digital puede verse en una empresa, en una sociedad, en un gobierno, en un país entero. Yo les propongo que nos centremos un poquito en la empresa. También podríamos hablar de la educación, de la cultura de la sociedad, bueno, muchas cosas. Y entonces, para ir un poco a la empresa colombiana, tomemos la segunda pregunta. En las conferencias y videos de transformación digital, que Internet está lleno de eso y hay unos muy buenos, nos mencionan casi siempre los mismos ejemplos: Uber, Netflix, Airbnb, Amazon, Spotify, como empresas que cambiaron el mercado, que cambiaron el sector de la industria, ¿sí?, a la cual pertenecen. Pero esas empresas nacieron digitales, probablemente, ¿sí?, nacieron digitales. El asunto es, ¿y con las empresas que existían antes qué? ¿Qué chance tienen esas empresas tradicionales colombianas? Entonces, la pregunta ¿es posible la transformación digital en empresas tradicionales colombianas? ¿Conocen algunos ejemplos? Ya se han mencionado por ahí algunos. Yo mencioné uno y haría una cortica interpelación. Gracias, Alberto. La respuesta a la pregunta que tú formulas de si es posible en las pequeñas empresas, yo diría que es el mismo. No es tradicional. En las pequeñas o en las grandes es igual, o en las nuevas, porque una que nace digital, lo que está arrancando es un nuevo negocio digital, y la mayoría de los buenos ejemplos de transformación digital en las empresas es cuando la empresa decide iniciar un nuevo negocio, sigue con su modelo de negocio actual y decide hacerle una apuesta a una nueva operación, un nuevo producto, una nueva modalidad, un nuevo segmento, en el cual sí decide hacer ese cambio que no estaba tan dispuesto a hacer en su negocio tradicional. Entonces yo diría que sí es posible y hay montones de ejemplos. Yo vengo de una empresa, Luis Emilio Linares. Yo vengo de una empresa que se llama Bianca y desde su presidente dice: yo soy una empresa digital que maneja aviones. Y es una empresa que tiene ya, el otro año cumple 100 años y tiene todos los retos habidos y por haber. Es grande, lenta, pesada, pero es un tema que yo insisto que depende del ADN de lo que está en la empresa. O sea, las cosas no pueden cambiar por sí solas y depende mucho del ecosistema y si hay un tipping point para hacerlo. Yo no puedo esperar que el gobierno me haga todo el caminito para hacerlo, porque no va a pasar. ¿Sí? O sea, siempre primero va el negocio y luego va la regulación. Eso es un tema post-mortem. Entonces, las regulaciones se hacen después del tema. Entonces, hoy en día hay muchas empresas que están cambiando este concepto, están cambiando las estructuras de su organización para atacarlo de una manera completamente diferente. Por ejemplo, yo trabajo en una vicepresidencia que es la vicepresidencia de digital y tecnología, ¿sí? Y lo mismo están haciendo ciertos bancos, o sea, un Bancolombia, un Argos, están en ese proceso. Es como un tema de la mariposa de larva no llega a mariposa, tienen que sufrir por unos pasos para poder llegar e ir caminando en eso. Y volverse fea como una pupa y fea como una oruga y todo. Para poder llegar, para ser bella como una mariposa. Pero es un tema de ecosistema y de creer, de vivir. Es un tema de ADN. Yo no puedo cambiar una organización de la noche a la mañana. Yo no puedo cambiar el gobierno de la noche a la mañana. Tiene que existir un tipping point que me muestre en la organización, porque puede estar el ejemplo de, sí, nosotros no tenemos nuestro Uber, pero tenemos nuestro Taps. ¿Sí? Puede ser un ejemplo. Netflix no empezó digital. Netflix empezó que cambió el modelo de negocios, mandaba por correo. El Internet fue una cosa que le aceleró su transformación, pero empezó netamente por correo. En esta industria, que es la industria de los aviones, yo quiero tener una experiencia completamente diferente. Tengo la data, pero no la estoy haciendo análisis. Venga,
¿cómo hago para explotar ese tipo de cosas? Hoy en día los bancos, un Falabella, el Éxito, todos están ya viendo que la tecnología se volvió un habilitador y ya se empieza a hacer, no se empieza a ver tan fácilmente, es que el de tecnología ya no me está ayudando. Hoy en día se me volvió el gran habilitador para esa gran transformación. Y eso sí se lo debemos gracias mucho al tema del MITIC. El MITIC con el tema de esto del CIO en el Estado, cambió el señor del patito feo que dependía del señor de planeación y ya le dio su lugar en la organización, porque la información se volvió un tema tangible, con todo el tema de Open Data y ese tipo de cosas. Ya hoy día tenemos información que antes no teníamos y podemos hoy en día sacar negocios que antes, si soy una startup es bien diferente que si soy un tema corporativo es bien diferente. Entonces depende del nivel en el que uno se encuentre como compañía, va a tener unos insights completamente diferentes. Marta Maya. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tiendo pues ya esto ya es personal, ¿no? Pero tiendo a pensar que el papel del gobierno en esto tiene que ser muy de impulsar ese tipo de cosas, como recalcar la importancia, como de mensajes claves de qué está pasando y poner unas reglas de juego claras. Pero yo creo que las empresas deben funcionar independientemente de lo que esté pasando en el gobierno, porque si nos quedamos esperando a que el gobierno sea el que empiece esto, pues esto no va a arrancar. Sí, este es el país que nos Tiene tocó. que ser, y el mundo, porque en el mundo es así, o sea, los gobiernos reaccionan. No, pues hay 2 o 3 ejemplos que son la excepción de la norma, pero es al revés. Nada más, los demás países funcionan es así y definitivamente yo creo que las empresas tienen que ser las que manden la parada en pedir y el gobierno tiene que poner las reglas claras, pero no intervenir tampoco en las organizaciones pues a demasiado nivel. Que las empresas tradicionales se pueden... Yo creo que sí, efectivamente todos los ejemplos que dan no son transformación digital, pues hay unos contados, pero esos son empresas que nacieron digitalmente y al revés lo que han hecho es que han sacado al mercado empresas que no se transformaron digitalmente en su momento y sufrieron las consecuencias de estos negocios que son los que están hoy en día abandonando la parada. Yo creo que en Colombia sí se puede, yo creo que tenemos la misma, hoy en día los sistemas para hacerlo son globales, tenemos todas las herramientas, las empresas pequeñas todavía son más fáciles porque no tienen grandes tomadores de decisiones que le impidan hacer una transformación rápida, fuera de todo tienen pues muy poquita gente, todo es mucho más fácil, yo creo que tienen todo para transformarse. Y ahí es un tema de cultura y de recalcar la importancia del tema en cada una de las empresas para poder sacarlo adelante. Yo haría una pregunta adicional solo para... ¿Cómo te llamas? Muy bien. Está bueno. Yo haría una pregunta adicional. ¿Cómo dirían ustedes que una empresa tradicional finalmente logró o alcanzó la transformación digital? ¿Cuál sería el indicador? Esa es una pregunta que nos hemos hecho mucho en el ministerio porque pues hay algunas metas que dicen necesitamos transformar X número de empresas. Yo digo, pero no puede haber esa meta porque la transformación nunca termina. O sea, yo empiezo a transformarme y continúo y llegan nuevas tecnologías y yo tengo que seguir y eso es un tema de nunca acabar. Yo creo que la transformación se da en el momento en que pues, o que se podría llamar cuando yo culturalmente estoy pensando en que tengo que cambiar constantemente y tengo a la organización montada en ese bus, ese es el día que podría decir. Luis Emilio Linares, todo se mide con plata cuando estás en el sector real, se mide de manera diferente cuando estás en el tema del gobierno, a través de políticas. Pero tú sí puedes ver el impacto cuando empiezas a aplicar ciertas estrategias, a cambiar cómo se da el shift de las cosas de ventas en tus canales que son digitales. Entonces yo sí quiero aumentar el tema de si vendo 100 y hoy en día mi penetración en mi canal digital es de 10, si lo duplico, pues estoy transformando mi negocio en tanto %. Si ya la gente se me disminuye el tema de las llamadas al call center y puede autogestionarse, se me está disminuyendo en un tanto %.
Si ya puedo sacar promociones tailor-made para cada uno de ustedes, estoy en una publicidad más efectiva en un tanto por ciento. Entonces medirlo sí se puede, y dependiendo del negocio en el que uno se encuentre, lo puede buscar los indicadores acorde a ese segmento. Pero aparte, Rivier. No hay una receta única. No hay una receta única frente a eso es un chequeo y usted está transformado, no está transformado. Estoy de acuerdo en que dependiendo también el modelo de negocio, la empresa, uno define unos indicadores y uno puede partir, hacer un acercamiento frente a eso. Pero un poco esa transformación digital es, yo creo que cuando la empresa tiene esa capacidad de adaptarse de una forma tan rápida como evoluciona la tecnología, y cuando entiende y asume los cambios que la misma economía digital o todos estos retos que las transformaciones, la tecnología está brindando, y es tener esa capacidad de adaptabilidad, y eso va muy ligado con la pregunta que tenemos en el cuestionario, y es: las empresas tradicionales de Colombia, ¿qué tanta posibilidad tienen de eso? Mucha, porque primero, ligado a lo que decía Marta Liliana, es que tienen la capacidad de transformarse de forma rápida, el riesgo que corren o los esfuerzos son mucho menores, y ellas pueden tener más cercanía o la vivencia con ese cliente para poder entenderlo, cuáles son sus gustos, porque ya el cliente, como lo decía hace un momento Alberto, y es que el cliente ya tiene unos gustos diferentes, y es cómo la empresa tiene que atender ese cliente que es más exigente hoy. Y acá lo que está sucediendo es que hace un par de meses leí un titular que es como la enfermedad del pesimismo, y es que nosotros todavía no estamos convencidos, o los empresarios no están convencidos de todo lo que está pasando gracias a la tecnología y de todas las oportunidades que nosotros tenemos. Particularmente en alguno de los proyectos que desarrollamos desde el Ministerio, ya veníamos haciendo inversiones significativas en desarrollo de herramientas o llegarle directamente al empresario para poderlo apoyar en esa transformación. Hoy dejamos de invertir un poco en eso y estamos invirtiendo mucho en mentalidad y cultura. ¿Por qué? Porque es que el empresario no termina de entender todas las oportunidades que existen. Entonces, si de principio tenemos que definir proyectos para poder transformar esa mentalidad y la cultura del empresario para que él dé ese siguiente paso, entonces yo creo que sí la decisión está en esos tomadores de decisiones para que puedan dar ese paso. Gracias. Alberto. Estamos hablando aquí de algo que me distraje un segundo porque me fui a pensar en algo que está pasando afuera, pero lo que estaban mencionando ustedes ahorita era el tema de las empresas tradicionales de ¿Cómo se pueden transformar? Sí, es posible que se transformen digitalmente. Desde luego que sí es posible que se transformen, y lo que yo iba a decir es lo mismo que mencioné al principio, es un tema de innovación. ¿Funciona o no funciona? ¿Cuál es el indicador? Muchos de los cambios no funcionan en términos posibles de rentabilidad, del número de usuarios, del número de empresas, del número de compras, del número de ventas, pero es que hay una serie de factores en el mundo digital que son condicionantes para que funcione. El tema de la usabilidad. Avianca, el ejemplo de Avianca es un muy buen ejemplo, porque Avianca ha venido queriendo transformarse en una empresa digital de pasajes o cuyo negocio se origina de alguna manera de una forma digital y se ejecuta, y ha sido pionera en muchos cambios en los procesos. Yo le diría, ahí hay una transformación digital inherente, que a veces no funciona bien, y no funciona bien porque el modelo de usabilidad, porque el modelo de apropiación de los clientes. Por los pilotos. Ante todo por ese sitio. Pues lo que le costó al país fue lo que le costó a las empresas, a las pequeñas, a las grandes, a las personas, y el costo para el país fue gigantesco. Y yo creo que ahí es donde tiene que venir el cambio. Y quería retomar ese tema de cómo
es el tema de innovación y el tema de disrupción el que es más significativo a la hora de qué tanto estás innovando, qué tanta disrupción estás generando, dirá cuántos escalones te estás subiendo en el modelo de negocio. Y para cerrar quiero decir, ustedes todos han oído los comentarios esta semana de lo que está pasando en el Foro Económico Mundial, y lo que están diciendo es la verdadera cuarta revolución no es el mundo digital, es la inteligencia artificial. Cuando las compras las empiezan a hacer sistemas de inteligencia artificial, cuando los despachos, las programaciones de los vuelos, cuando todo empieza a moverse acompañado de sistemas de inteligencia artificial, cuando tienes Alexa instalado en casa, cuando ya tenemos suficiente data en Avianca para eso, y la programación de los vuelos lo haga, etc. Eso sí va a transformar el mundo. Ese sí va a ser el detonante de la verdadera. Vamos a la primera. Va a volver a transformar. Va a ser el detonante de la economía digital. Eso es lo que están diciendo en el Foro Económico. Oscar, yo quería contarles un poco una investigación que hicimos en la universidad para preguntarnos cuál era la diferencia en la percepción que tenían los medios que nacieron digitales y los medios que comenzaron a migrar de lo físico a lo digital, los medios de comunicación. Y comenzamos a encontrar que el elemento real, o sea, lo que ayudó, digamos, al posicionamiento de los medios que nacieron desde lo digital, fue entender al usuario y empoderar que el perfil del usuario había cambiado, que ya no se trataba de usuarios que consumían, sino que eran capaces de producir y que estaban ahí y que se les podía dar el poder de ser ellos quienes transmitían la noticia y poder entender eso implicó que mucha gente se volcó hacia los medios digitales porque les dieron el poder de hacer cosas y los medios tradicionales siguieron en lo mismo. Algunos han comenzado a entender esta nueva dinámica y uno ya lo puede ver, digamos, en algunos medios, y hay otros que definitivamente fracasaron, siguieron cerrados en lo mismo y terminaron fracasando, porque parte de entender que cualquier empresa puede meterse en esto es que primero tiene que repensar su negocio a hoy y entender cómo es hoy su negocio, cómo es hoy su negocio no solo aquí, sino cómo se está dando su negocio internacionalmente, y entender al usuario. Muchas veces al cliente no lo escuchamos, ¿no? El cliente, estábamos acostumbrados en las empresas a que le dábamos este producto y el cliente era quien necesitaba mi producto, y entonces como lo necesitaba tenía que venir a comprarme. El problema es que comenzaban a surgir una diversidad de frentes que les podían dar el mismo producto y comenzaban a darle beneficios adicionales, y en esa medida, si yo no entiendo y escucho al cliente, escucho lo que en realidad necesita y lo que pretende mi producto, pues yo no voy a poder transformarme. Por más que trate de generar espacios de innovación, esos espacios tienen que ir acostumbrados de escuchar más lo que quieren los clientes, de entender que el tema de servicio al cliente es eso, no es poner a un call center que lo aburra 50 horas y hasta que se aburra y cuelgue, entonces ya ese es el servicio al cliente, ¿no? El servicio al cliente va muy de la mano del tema de inteligencia artificial, es entender que cada persona tiene una necesidad particular y que yo debo dar respuesta a esa necesidad particular a partir de analizar la diversidad de casos y posibilidades de soluciones que tengo en ese modelo de negocio. Entonces, ahí es un poco, ese puede ser un poco el tema de cuándo logro saber si la empresa ya está transformada digitalmente, cuando logre responder a la forma natural en que su cliente se va a mover de un lado para otro y ella puede en sus productos ofrecer lo que en realidad el cliente está buscando. Cortico. Luis Emilio, un tema adicional de empresas es que esto genera oportunidades completamente diferentes. Por ejemplo, Sura. Sura está sacando seguros para todo el tema de si a usted le afecta su reputación, entonces puedes tener un seguro, ¿sí? Entonces uno depende de cómo lo vea, lo puede ver como una amenaza o como una oportunidad, y tenemos que encontrar en nuestros diferentes ecosistemas cómo nos apalancamos para seguir creciendo. Cuando uno empieza a ver diferentes empresas como
bancos que ya no tienen oficinas, ¿sí? Hoy en día estamos encontrando bancos que están exponiendo un API para que terceros generen aplicaciones para poderse conectar con ellos. Y estamos tratando de ir creciendo ese tipo de cosas para poder generar una transformación en esa economía donde todos ganamos. Si no hay un balance para meterse, pues nadie se va a meter. Es ver cómo ganamos todos. Es un gana-gana. El gobierno nos tiene que ayudar educando. Como decías, Rivier, educando y facilitando o permitiendo. Lo que pasa es que yo sí creo que cuando vamos a una junta directiva y le preguntamos qué entiende y cómo le puede apoyar la tecnología en este tema, pues los señores muy seguramente no entienden, ¿sí? Y hasta que si yo voy y hablo con el señor de Amazon, pues todo el mundo entiende. Y si voy a Microsoft, todo el mundo entiende. Y si voy a Bianca India, todo el mundo entiende, ¿sí? Pero si yo voy a la Contraloría y hablo, pues ya no todo el mundo entiende. Hoy en día sí. Entonces, cuesta. Y le cuesta a las empresas entender ese impacto en su negocio. Entonces, yo sí creo que hoy en día el gobierno tiene que hacer una campaña de publicidad, de decirle, mire lo que le va a pasar a usted si usted no entiende, edúquese, acá está el curso. Oiga, ¿saben qué? Juntas directivas, traigan a un fulano que sepa de tecnología. O sea, si hoy en día usted no tiene a alguien en su junta directiva que le entienda y le explique los impactos, cómo le puede cambiar la vida, el tema de analítica, los bots, inteligencia artificial, se va a enredar y va a ser una empresa que se va a volver obsoleta en cuestión de años. El problema que tenemos en esta nueva economía digital es que cambió en muy poco tiempo la humanidad y la va a seguir cambiando a unos ritmos absurdos. Entonces, lo que pasaba hace 20 años, ¿cuántos libros había en internet? Ninguno. Hoy en día no existe la capacidad para leer uno lo que existe en el Kindle o en los libros en el Apple, o sea, es imposible. Escuchar la música ahora se volvió una cosa absurda, puedo escuchar música de cualquier parte del mundo. Entonces yo sí creo que hoy en día necesitamos, como país, educar a nuestros empresarios, educar a las juntas directivas para empujar esa transformación a esa nueva economía digital. Yo digo una cosa muy puntual. Y cosas como Alexa. Un segundo. Y si definitivamente las empresas no entienden eso, el consumidor hoy, porque él necesita suplir sus necesidades, ya lo entendió. ¿Y qué está haciendo? Pues hoy compran en Amazon, hoy compran en plataformas internacionales, en Mercado Libre, y están dejando de comprar en las nacionales. Entonces, esa es una preocupación que las empresas deben entender. Y pero fíjese cómo es una cosa que... Alberto, yo hablaba hace un minuto de las alcabalas, y lo digo porque es que la DIAN sigue siendo muy cerrada en muchos de los temas. Pero la gente está comprando en Amazon, en Alibaba, y lo compra y le pide y le llega, así pague así pague un montón de costos o lo que sea, por la facilidad que eso le representa, porque eso ya es parte de además es parte de un modus vivendi. Entonces, el Estado sí tiene que acompañar esos cambios de alguna manera. Tiene que acompañar y posiblemente va a tener que cambiar al final de las reglamentaciones que tiene, de las normas. Tú sabes el principio de la eso del Estado es otra discusión de otra cosa, porque eso da de largo como de ancho. O sea, yo me inclino para este lado de la mesa. Sí, bueno, y esto, o sea, es que primero sucede, el derecho va después de los hechos, ¿sí? O sea, todo va andando, el derecho sí, pero tiene una velocidad. Sí. Muchachos, ¿qué pasa con la demora de la Nos faltaron los ejemplos de las empresas tradicionales que ustedes conocen, uno o dos nombres, ¿no? Ya dijeron, hablamos de Bianca, el mismo éxito. La que yo mencioné es una empresa que se llama Back Startup. También. Bueno, Bueno, yo quiero... Y acaba de instalar su sede finalmente en una cosa que llaman el Centro Tico, no sé qué llama, en la 93. muy bueno. Eso. No tenía que nada, pero ya se instalaron. No tienen teléfono, pero ya tienen dirección. Bueno, a ver, volviendo un poco a las empresas tradicionales y más aún, para ponerlo más complicado, a las empresas tradicionales pequeñas, medianas y pequeñas. Recordemos que las pequeñas y medianas empresas generan algo así como el 70% del empleo en Colombia. 81.
¿cuándo? El 81. El 81, bueno, más radical todavía. Sí. Y acordémonos también que la gran mayoría de empresas tradicionales, pequeñas y medianas, viven con problemas muy inmediatos, con el problema inmediato de cómo pago la nómina este mes. ¿Sí? Y ustedes me pueden salir con grandes ejemplos de Suramericana, de Avianca, enhorabuena que así Me sea. estás haciendo pensar en un ejemplo muy... Pero ya, ahorita te paso. Yo digo, esa gran cantidad de empresas pequeñas y medianas colombianas, que son sobre las cuales reposa la estabilidad social de este país, ¿sí? Que viven con problemas muy de corto plazo, ¿sí? Que su capacidad de inversión y de espera por los resultados es bajita. A ellos la transformación digital, ¿qué? ¿Los toca o es un tema más para oír de lejos y para soñar? ¿Y qué se puede hacer? Y ahí sí, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué pueden hacer las universidades? ¿Qué pueden hacer las agremiaciones para que la transformación digital se vuelva esa cultura, ese cambio de mentalidad que necesitamos para ir avanzando? Vamos aquí, yo y aquí, vamos allá y allá. Oscar. Bien, inicialmente vamos a ver qué podemos hacer desde las universidades. Entendiendo la problemática de las pymes, tal vez si yo miro la complejidad de una pyme versus la complejidad de una gran organización, para una pyme resulta más fácil la adopción de un proceso de transformación digital, pero más riesgoso porque tiene que involucrar recursos que van a muy seguramente depender del pago de la nómina y que hay que arriesgarse a el tema es que no lo pueden hacer solos y que no lo deberían hacer solos y que deberían generarse desde el gobierno, tal y como está ocurriendo hoy en día con convocatorias que tienen conciencia para temas de reducción de impuestos en retención, pero que esté orientado hacia las pymes, pero con el acompañamiento de universidades que les permitan entender su negocio, trazar un plan de transformación e ir haciendo el proceso poco a poco, porque tampoco se trata de arriesgar el negocio totalmente. O sea, no es que de la noche a la mañana yo voy a reinventarme totalmente y lo que me estaba funcionando bien, ahora lo voy a hacer de otra forma. Yo tengo que seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo, pero de la mano de alguien que sepa y tenga experiencia, ir haciendo el cambio poco a poco. De pronto, temas de cursos que se den desde los ministerios, temas de posibilidades de que haya reducción en temas de impuestos relacionados con esa inversión que se está haciendo para la transformación digital, que se pueda reducir a través de un plan y un acompañamiento con una institución que va a garantizar que el proceso se vaya a dar, que la pyme no se vea tan afectada, ¿no? Porque es diferente cuando una empresa como Avianca pone X cantidad de $1 millón en riesgo, a que sean los 10 millones que necesita mi nómina este mes en riesgo para hacer el cambio, en lo que solo sería la construcción de un sistema que me apoye para poder hacer ese cambio. Gracias. Alberto, me hiciste pensar cuando estabas preguntando los ejemplos. En Colombia Digital hicimos un estudio de TIC y Agro, auspiciados por Mintic, y aprendimos muchísimas cosas de lo que ha pasado en el agro anteriormente y de cómo se puede apoyar el agro para que ocurra ese proceso de transformación. Y cuando uno se acuerda, cuando el país realmente impulsó el tema agrícola, entonces, ¿qué se hacía para hacer que el campesino dejara el asadón y el arado con la mula y se cambiara en un tractor? Pues montaron a Finagro y entonces le dijeron, venga, yo le doy en conjunto con un banco tasas subsidiadas y si usted lo compra a través de los planes de Finagro, entonces le rebajamos los aranceles, y eso existe todavía hoy en día. Entonces, fue una conjugación de descuentos tributarios que resultó dando los recursos para que los campesinos pudieran hacer esa apropiación. Y aquí pasaría bonitico, lo que tú estabas proponiendo es perfecto. Yo creo que es más un tema de ayudarle a esa pequeña empresa a entender
dónde está su negocio, a dónde va a ir en el corto tiempo, quiera o no quiera, o porque quiere llevarlo allá, o porque el mercado lo va a llevar allá. ¿Y cuál es concientizarlos, cuál es esa transformación que va a ocurrir en su mercado, que lo va a llevar a hacer cambios? Para mí es más un tema de entenderle los cambios, de enseñarle o hacerlo, ayudarlo a que entienda los cambios que van a ocurrir en ese proceso de transformación. No es un cambio de montarle un ERP, montarle un ERP, empujarle un ERP, ese no es el tema, ¿cierto? Es un tema de concientizarlo de cuál es esa progresión. Yo creo que ese acompañamiento que se le puede dar a esos pequeños empresarios sí es lo que tú dices de cuál es el camino para que esas pequeñas o medianas empresas monten cosas. Hay ejemplos muy claros en el mundo que nosotros nos saltamos porque a veces uno pasa de la multa jet en ciertas cosas. Colombia nunca hizo EDI, jamás hicimos EDI. Y hoy en día los principales compradores, las cadenas de los almacenes, extorsionan a los proveedores, ¿sí?, que luchan por sobrevivir para mantener su espacio en la góndola, pero no existe, todavía no existe ese intercambio electrónico de información entre los pequeños proveedores y las grandes cadenas de retail, por ejemplo. Entonces, ahí yo pienso que de alguna manera hay que intervenir para facilitar o auspiciar que se den esas cosas. Todavía es increíble que Coca-Cola y muchas de las grandes cadenas al costo todavía van y toman los pedidos en el tendero, ¿sí? Eso es increíble. Entonces, para que ese tendero cambie, lo primero que habría que hacer es que tiene que cambiar en los dos lados de la ecuación, porque si no, pues obviamente no se va a dar la transformación. El tendero no va a ser el que va a empezar el proceso de transformación cuando no lo ha empezado su contraparte. Luis Emilio Linares. Yo creo que es mucho más fácil en la pequeña y mediana empresa que en la grande, porque es menos pesada para moverse, eso es uno. Lo otro es que de pronto es más fácil desprenderse de su mundo tradicional y ver otras oportunidades, que a veces no es tan fácil. Si yo soy un banco y toda la vida he funcionado así, no es tan fácil. Si yo toda la vida tengo apartamentos así y funciona así, ¿por qué tengo que cambiar? Es un tema para mí netamente cultural y como decía Peter Drucker, la estrategia la cultura se come por desayuno la estrategia. Y eso es lo que nos pasa, puedes hacer todo lo que quieras, pero es un tema netamente cultural y no hay nada más difícil que cambiar la cultura del empresario. Ya es donde, pues, ¿qué se debe hacer? Creo que, pues ahí está la academia, pero la academia tiene el gran reto, es que, pues, yo no sé si qué tan fácil es ir a la academia, o que lo hagan virtual, que lo hagan de diferentes maneras, que las asociaciones de las cámaras de comercio, el gobierno, empiecen, así como hacen ese acompañamiento cuando uno quiere crear una empresa, que haga ese acompañamiento cuando yo quiero verme impactado de una manera diferente por esta nueva economía. Va a crear espacios para terceros, va a haber empresas ahora que van a poder hacer un tema de software como servicio o consultorías que les van a ayudar a estas empresas a encajar en ese tipo de cosas, porque no necesariamente lo voy a hacer yo, tengo que ir, va a abrir un espacio muy seguramente para que, si yo soy un panadero, un tendero, dependiendo del nivel en la cadena en la que yo me encuentre, pues va a haber software muy seguramente o soluciones que me van a permitir hacer las cosas, no necesariamente lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Hoy en día, y ahí con respecto a lo que dice el doctor Padilla, que en el Estado pues no se hacen algunas cosas, es que trabajar en el Estado entonces tengo por ahí, se hacen cosas. No hubiese hecho esa aclaración. Pero igual se recibe. Sí. Y es que yo he trabajado en el Estado, pero desde afuera, tratando de que se hagan cambios. Lo otro es que para allá cuando uno firma es diferente. Sí. El patrimonio se expone todo el tiempo. Pero fue mucho lo que luchamos para que bajaran los aranceles de los computadores, para que quitaran el IVA. Pero cuando uno mira el tema de lo que la DIAN se ha hecho cositas. Por ejemplo, si yo hoy en día compro cosas en la nube, va exento de IVA. ¿Sí?
Y eso ya hoy en día las empresas lo están aprendiendo. No es fácil, apenas empezó a Me reglamentar el tienes año que pasado. contar, tienes que contar. Es un dónde tema está que, eso. como yo medio, ya casi soy, no puedo ser doctor como el doctor Cano. Igual cuando te lo liquidan los carriers, está el IVA. Claro, pero lo que pasa es que hoy en día yo le puedo ir a hacer, cuando yo tengo que ir a declarar ante la DIAN, yo ya le puedo empezar a decir, mire, este servicio que le pagué a Microsoft o a Amazon o a Google es cloud, es SaaS, va exento de ello. Ya existe la reglamentación con respecto a eso. Entonces, poco a poco se van dando como ese tipo de Lo que herramientas. pasa es que eso está a un nivel que está muy lejos del común de la gente. Sí, pero es que el 19%... Pero es que eso es solamente para las grandes empresas que están montadas en esas plataformas de cloud, que eso es todavía... No creas. Sigamos. Yo quiero en este punto, ¿Nombre? pues, sí, Marta. Gracias. Aunque Quiero, tranquila que es la única. digamos, contarles lo que está haciendo el ministerio en este tema, que son 3 grandes proyectos que lidera Miguel. Entonces quisiera que él les explicara esos 3 grandes proyectos en qué consisten, que van muy orientados hacia el lado Cortito. ¿Cómo cortito? 5 segundos. Está mal demorado usted diciéndome que. Bueno, Por eso le digo todo. Esto. Esta mañana yo estuve con, ¿cómo se llama? Lorena Guarnizo. Con Lorena Guarnizo que hace parte del equipo de nosotros. Bueno, esto, ¿cuál es el papel o lo que nos corresponde a nosotros como Estado adicional de todo lo que hemos realizado desde el Ministerio? Y es, yo creo que apoyar a esas pequeñas y medianas empresas a asumir ese riesgo que ellas no están dispuestas a asumir por su capacidad, ¿sí? Porque como lo decían antes, o sea, 1 millón, 10 millones es algo muy fuerte para una Ahora sí microempresa. está algo interesante. Entonces si el Estado en principio ayuda a asumir ese primer riesgo de la empresa, por lo menos en el sentido de que él elimine ese riesgo del camino y tome la decisión de avanzar en la tecnología. Y ya después de que el hombre esté en la tecnología, o sea, ya no quiere hacer nada. Ejemplo, mi mamá no utilizaba teléfono inteligente y hace un año le regalamos un teléfono inteligente y descubrió que es WhatsApp. O sea, hoy día ya no quiere llamar a nadie, ya no quiere, entonces ya con la capa y a toda hora escribiendo. Eso mismo le pasa a todo el mundo. Una vez el empresario identifique qué es lo bueno que hay allá, ya no se quiere salir, ¿sí? Y ya él asume los costos en adelante y no le va a parecer que la tecnología es un costo, sino una inversión. Solo digo que hay contraejemplos de esa afirmación. ¿Sabes? Sí, hay de todo. Sí, hay de todo. Y me siento con el que indique usted y nos podemos hablar del tema, ¿sí? Sí, claro, es que yo soy uno de esos. Ah, sí, porque ya estamos acá. Sí. Pero es un tema, y trabajo en tecnología. Sí, eso es un tema... Una gente Por eso digo, hay contraejemplos. Entonces, por eso digo, la afirmación uno la puede hacer, pero hay contraejemplos. Como siempre la ciencia, ¿no? Claro. Y bueno, así entonces tenemos tres grandes proyectos que estamos desarrollando dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas, y uno es desarrollar esas habilidades y ese conocimiento, ¿sí? Porque muchos empresarios se enfrentan en el momento de asumir el reto de la tecnología, no tienen el conocimiento necesario, y hay que entender que no todos tenemos la misma facilidad para entender la tecnología y hay que desarrollar esas habilidades en el empresario, ¿sí? Hay otros empresarios que dicen, mire, yo entiendo y sé de los retos y sé que si no me transformo mi negocio estará amenazado porque va a desaparecer del mercado, pero yo sí necesito que usted me brinde un acompañamiento y me lleve de la mano en la ruta de esa transformación digital, ¿sí? Que lo acerquemos a ese propósito de transformación digital. Y lideramos esto el año pasado seleccionamos 18 unidades de desarrollo empresarial para transformarlas a centros de transformación digital. Y eso ¿cómo se come? Y es que las unidades de desarrollo empresarial todavía venían brindándole ese acompañamiento a empresas de la economía tradicional. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo muy práctico y sencillo, y es, llega un empresario a una unidad de desarrollo empresarial y dice, yo tengo problemas con mi inventario, y le dicen, cómprese el libro verde ese foliado y ahí anote todos sus productos, cuánto venden el día, y después hace el cruce. No,
¿por qué desde esos centros no se están brindando acompañamiento o asesoría en el uso de herramientas tecnológicas? ¿Sí? Y el otro es efectivamente creyendo que el comercio electrónico ya está generando o está permitiendo que los negocios dejen de ser negocios locales para convertirse en negocios globales. El año pasado seleccionamos 4 grandes operadores para que le brindaran todos los servicios de desarrollo del comercio electrónico a 10.000 MIPYMES. Y hay otras actividades que venimos desarrollando en armonía con estos proyectos, pero es siempre como asumiendo ese primer riesgo que el empresario no está dispuesto a asumir, porque para él va a ser muy costoso. Y vuelvo y digo lo que dije al principio, si el tipo ya después de eliminar ese riesgo prueba un poquito de tecnología, el hombre no se va a querer desconectar nunca. Bueno, esto podría ser larguísimo y seguir mucho rato porque te va cogiendo calor, pero nos toca ya como ir convergiendo hacia el final. A ver, permítame citar un ejemplito antes. Hace muchos años, cuando yo estaba en empresa, terminamos exportando software, por casualidades de la vida, y entonces eso llamó la atención por allá en ProExport, como se llamaba en ese entonces, y nos empezaron a ayudar un poco, y nos ayudaron un burro, ¿sí? Con unos estudios de mercado, y con una capacitación en algo que estaba muy de moda en ese entonces, que eran las certificaciones CMM y no sé qué cosas. Eso fue bien importante. Hoy los tiempos han cambiado y las habilidades y las necesidades de conocimiento son otros, ¿sí? Coincido muchísimo con lo que tú decías, Rivier, de ayudar a asumir ese primer riesgo, de alguna manera, o deduciéndola de impuestos o alguna cosa por el estilo, porque el que prueba después ya no se devuelve. Y eso va a producir una cultura de contagio por gremios, por sectores económicos, que es bien, bien importante. Entonces, concentrémonos un poquitico, ahorita ya para terminar, ¿qué cosas concretas puede hacer una empresa pequeña, mediana, para empezar su transformación digital? Primera parte de la pregunta. Segunda parte de la pregunta, profundicemos en qué cosas concretas, pues accesibles, puede hacer el Estado para apoyar esa transformación digital naciente de las empresas, para generar como ese efecto bola de nieve que estamos necesitando en el país. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer la empresa pequeña, mediana, para empezar a generar esa bola de nieve? Voy a contar rápidamente los 3 proyectos que hay. Hay un proyecto dirigido a 10.000 empresas pymes para meterlos en el tema de comercio electrónico. Va desde el principio hasta terminar con la página de comercio electrónico en línea. Hay otro proyecto que es para capacitación de MIPYMES. Ahí va a haber 100.000, la idea es que sean 100.000 empresarios capacitados. Va a haber una plataforma donde los cursos son virtuales, el empresario simplemente entra y tiene 36 cursos de diferentes temas para que se capacite según lo que las capacidades, lo que necesite, puede ir avanzando en los temas. En fin, es una plataforma que sale al aire dentro de poco. Y el tercero es ya para empresas que están en el proceso de transformarse digitalmente, y va también desde el principio, pero ya es un acompañamiento más personalizado para 10.000 MIPYMES para transformarse en todo el proceso. Entonces hay un acompañamiento desde el principio hasta el final, acompañados de 18 centros de transformación digital en todo el país que se están en este momento desarrollando para esto. Yo complemento a Marta Liliana. Rivier, primero, ¿qué deberían hacer los empresarios? Definitivamente, vuelvo y repito, hay un tema de que nosotros en realidad sí debemos convencernos que las circunstancias están dadas para poder evolucionar en ese tema, y es cómo transformamos, o el empresario debe transformar su mentalidad y su cultura frente al uso de la tecnología. O sea, definitivamente tiene que ver de una forma totalmente diferente el uso de la tecnología. Si el tomador de decisión, si es empresario, no piensa diferente, no puede tener todo el capital. Su cultura organizacional internamente puede estar totalmente alineada al tema digital, pero si el tomador de decisiones no está totalmente convencido, es más,
grandes empresas lo han hecho es porque la cabeza de la organización lo tiene muy claro, y por eso hoy el presidente de Avianca es quien es el presidente de Avianca, ¿sí? Porque esas grandes organizaciones hoy lo entienden, pero eso mismo tiene que suceder en la pequeña empresa. Sumado, ¿qué debe hacer el gobierno? Y sumado con lo que dice Marta Liliana, y es que hay que continuar dinamizando tanto oferta y demanda, ¿sí? O sea, hay que dinamizar todo el ecosistema, hay que generar que la demanda entre en el ecosistema y haga parte efectiva, o sea, parte activa de ese ecosistema, pero que también la oferta no se quede atrás y atienda esas necesidades. Y existía hace un par de años una problemática en la cual sí hemos evolucionado un poco, y es que por lo menos la industria TI se dedicaba a desarrollar herramientas para países desarrollados, no herramientas para países en vía de desarrollo como lo es Colombia. Entonces, cuando un tendero tenía la plena intención, o un microempresario tenía la plena intención de adquirir o implementar tecnología en su negocio, se encontraba primero que la tecnología era supremamente costosa, pero segundo, siempre se encontraba con plataformas o herramientas que no atendían las necesidades particulares de ese microempresario, que son tres cosas: cliente, inventario y disminución de costos, ¿sí? Entonces es que efectivamente descubran que el universo de las micro, pequeñas y medianas empresas es un universo gigante, y muchas empresas de desarrollo tecnológico se dedican a pelear las 5 empresas grandes, y de esas 5 empresas grandes están dedicadas a comprarle a multinacionales. Hoy día contratan en la India los servicios que salen más económicos, y se dedican a luchar en eso, y me están descuidando todo un universo gigante que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Yo quiero hacer eso que acabas de decir, Alberto, tiene largo y ancho, porque es que uno de los grandes problemas que tiene, de nuevo hablando del tema nacional, pero que tiene la industria en Colombia es exactamente ese. Nosotros que sacamos con cuántas, 13.000 o 23.000 empresas que tenemos, y la más chiquita de las de la India tiene 700 programadores. Entonces, nosotros tenemos un montón de empresitas chiquitas, y sí, Jason, que tiene 50 años en el mercado, pero todavía no le llegan los talones a lo que es cualquiera de las empresas en la India. La industria de software en Estados Unidos, en Silicon Valley, creció como vía consolidación. Entonces, usted tiene tal producto, venga, lo compro. Usted tiene una cosa que me interesa, venga, lo compro. Esto que está chusco, venga, yo lo compro. Entonces, ¿cómo crecieron? Vía consolidación. Entonces, el crecimiento sí es vertical. Ninguna de las empresas de software americanas creció vegetativamente y duró 50 años para llegar a ser alguien. Son empresas que en 2 o 3 años ya están aquí. Esa es la industria. Y ese es el modelo que habría que apropiar y copiar. Pero uno no puede aplicarle a esto el modelo de la industria de telares, porque no funciona. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso se dé? Pues primero que haya inversionistas. Aquí vienen los señores de la India o los españoles y dicen, muestra qué compañía salga a comprar. A mí me visitaron hace 2 años, me dijeron, queremos comprar una compañía de software de más de 100 programadores. No había ninguna. No existía. Entonces, para que lleguen inversionistas, y cuando llegan, me llegan unos la semana entrante de España también, y bueno, y unos de la India que quieren comprar una compañía en Colombia. Entonces me dijeron, mándenme unas recomendaciones y mándenme los estados financieros. Y yo miro eso, no valen nada. ¿Por qué no valen nada? Porque no tienen activos. ¿Por qué no tienen activos? Porque nunca han activado ni el software que desarrollan, no deprecian. Ahí leí ahorita en internet hace un rato de que una de las grandes compañías de... el que compró BlackBerry. ¿Quién compró BlackBerry? Bueno, lo que sea. El que compró BlackBerry acaba de anunciar que va a acelerar depreciadamente la inversión en BlackBerry. ¿Sí? Bueno, ¿aquí qué pasa? Aquí no podemos acelerar la inversión en desarrollar lo de MINTIC o lo de la Contraloría o lo cualquier cosa, porque ninguna de ellas tiene nada. ¿Por qué no le prestan los bancos? Por la misma razón, porque tienen unos balances que no valen nada. ¿Por qué no consiguen una póliza de una compañía de seguros para ejecutar un proyecto con MINTIC? Por la misma razón. Entonces, hay unas fallas estructurales en el sector de tecnología que es la contraparte de lo que estamos diciendo que necesitan las empresas.
Entonces, la forma como se desarrolla el mercado, la forma como las empresas del sector de TI están apoyando todas esas SMBs, empresas pequeñas y medianas, en su necesidad de transformación, pues no es la adecuada, no tienen los conocimientos, no tienen la experiencia, no tienen los capitales. Esta industria cada día es una industria más intensiva en capital. Eso no tiene vuelta de hoja. Eso es un requerimiento de esta industria. Así es. Y cada día habrá más empresas grandes y menos chiquitas. Y los startups hoy en día hacen crowdfunding o lo que sea, crowdsourcing, consiguen los fondos y arrancan con $50 millones en su bolsillo. No arrancan con 5 millones de pesos en su bolsillo. Entonces, hay que buscar cómo hacemos para que las empresas colombianas tengan la fortaleza económica y la capacidad para apoyar el proceso de transformación. Pues necesitan capitalizarse. ¿Quiénes van a ser los inversionistas? ¿Sí? Porque es que hay que generar ese activo. Ese activo es parte de la economía digital. Necesitamos identificar dónde están los activos digitales, cuál es el consumo, cuál es el consumo digital, qué consume el consumidor digital, los medios de pago, en fin, esa economía para que dé la vuelta a la maquinita tiene muchos factores que van a requerir una normatividad o una regulación o lo que sea. Alguien me dice que es que yo estoy buscando un estado tax exempt. No necesariamente. ¿Ah? No, tú vas al mercado, a la plaza pública de Taiwán. Hay unas viejitas así nuevas de la misión de Taiwán que cuentan unos cuentos fantásticos. Todo es digital. Toda la compraventa es todo pago con NFC. Todo es digital en la plaza pública en Taiwán. Tú vas a Corea y todo es digital. Entras a una tienda y el vecino está comprando cigarrillos y pone su billetera encima del mostrador y ya listo, salió con sus cigarrillos. Y entran, cogen y ponen y pagan y ni siquiera los atiende un tendero. Estamos lejos, estamos muy lejos. Luis Emilio, yo no comparto al 100% el tema de que, pues obviamente, nuestro país tiene un problema netamente cultural y es, a nosotros no nos educaron para ser empresarios porque venimos como de la cultura italiana de tener la empresa. Entonces, es difícil desprenderse de un hijo. Y así es el empresario colombiano. Venderlo es como vender un pedazo de su vida. Y vender la vida o vender un hijo es muy doloroso. Es completamente diferente culturalmente cuando vemos los países de sindicato pequeño, porque viene una cultura completamente diferente y es el tema de la confianza y hacer negocios. Nosotros no, ya es donde la cadena tiene que generar ese ADN para que las nuevas generaciones creen en ese tema. Porque sí, muy chévere el tema de ir a conseguir 5, 10 o 15 millones de dólares, pero hoy en día, ¿quién de esta mesa dice yo pongo $1 millón para la siguiente idea? No es fácil porque culturalmente no estamos preparados para eso. Entonces, como nos tocó vivir en Colombia, acá toca hacer de pronto otras cosas. Entonces, aunque el mundo es plano, yo vendría a traer otro tipo de empresas acá a Colombia para poner ideas, hacer todo el tema del Angel Investors, que los ministerios o las cámaras de comercio me enseñen a hacer el elevator pitch de los 5 minutos. Si tengo los 5 minutos, hago los 20 minutos. Si tengo los 20 minutos, hago el speech de 1 hora. Porque al final ellos buscan un rol completamente diferente que a mí no me enseñaron a hacerlo, y para eso se educan los gringos. Uno dice, yo voy a conseguir una entrevista con un Angel Investors, tienes tanto tiempo, si me convenciste en tanto tiempo, te doy el siguiente round, y tu rol tiene que ser mínimo que invierto y voy a ganar 7 o 20 veces con respecto a eso para seguir fondeando. Pero eso no es Estados Unidos, eso es el mundo de hoy. Claro, pero nosotros acá en Colombia no. ¿Sí? Entonces, como esto es lo que nos tocó, entonces acá yo lo primero que haría es, la pregunta como empresa es, ¿yo tengo que vivir en la era digital, sí o no? Porque no necesariamente, acá Jamie nos muestra un ejemplo de que él, desde que lo conozco, tiene la fecha. Y si quiero, y lo primero es preguntarse qué quiero hacer y para qué, y generar un plan de acción para eso, porque es que no necesariamente yo no tengo que ser el Netflix o el Amazon, ¿sí? Lo que tengo es que ser entender, y hoy el problema que tenemos es que tenemos que aprender y desaprender, porque no necesariamente es una cosa o es la otra, y va cambiando todo el tiempo. En un momento me dicen que es inteligencia artificial,
luego me dicen que es el tema de la analítica, luego me dicen que es otra cosa y tengo que ir entendiendo y percibiendo cada una de esas cosas. Yo creo que tiene que hacer el Estado volverse un mercaderista, y un mercaderista, un marketer, en el sentido de que tiene que encontrar los tipping points para que la gente se mueva. Eso. No es fácil, pero hay que encontrar esos tipping points que, como dice Malcolm Gladwell, me va a ayudar a que la gente se empiece a mover a tomar ese tipo de cosas. Muy seguramente no solamente con educación, es dónde están las historias. Yo pondría un cartel en el ministerio y es, dígame cuáles son las historias que se volvieron virales gracias a esto. Porque esa es la única manera para que el día de mañana la gente empiece a permear y a hacer esto. Pues una de las N cosas que tenemos que hacer. Y el otro tema es el tema de la capacitación constante. De ponerle, mire lo que le pasa cuando no se monta en este mundo. Y mire el contraejemplo de que el fulano que sí se montó, mire lo que le está pasando. ¿Sí? Es un tema de vivenciar. Si no somos capaces de ponérselo en ese lado, va a ser muy complejo. Y identificar eso por verticales. Yo creo que cada vertical tiene su nicho. Yo sé que en nuestra industria el tema del software es bien diferente, cada vez va a ser más complejo, porque las empresas indias, o sea, al principio el Ministerio de Hacienda nos hizo el favor de traernos a Tata hace millones de años, y pues nos volvimos un mercado súper atractivo. Cincosoft, me acuerdo, pero ya cada vez es mucho más complejo. Hoy en día uno está peleando con Tata, con el Indra, con el Everest, todas las empresas españolas ya hacen cosas acá. El tema es que ya hay, cuando uno va a dictar clase a las otras universidades, no a las del centro, sino en la Universidad de Manizales, Bucaramanga, uno ve que hay pequeñas empresas que hacen software personalizado para su región. Ese tipo de cosas hay que empezarlas a impulsar. Hay que volver el señor para que el día de mañana, ¿cuántas empresas dicen en Colombia? Yo quiero hacer un IPO en el mercado de valores. Muy pocos, porque conceptualmente no fui formado de esa manera. El gringo monta una startup, o el europeo, dependiendo de que no sea italiano, él dice, yo quiero montar una empresa para que cotice en bolsa. ¿Sí? Uno arranca una idea y no piensa así. Y es una culpa de nuestros padres que nos enseñaron a ser empleados, de mi hijo, usted cómo es del Banco de la República, cómo es de bruto, de mi hijo así, el que duraba 20 años trabajando en Bancolombia, pero cómo se va a ir. Pero nunca nos enseñaron a tomar ese tipo de riesgos. Entonces, hoy tenemos que cambiar un poquitico ese mindset que tenemos como país. Yo creo que eso es cierto, yo creo que eso es una realidad del as is, Alberto. Eso es una realidad del as is, pero es que el turista aquí. Y cuando uno mira algunas realidades de lo que ha pasado de nuevo en el campo, para mí el fenómeno del paso del transistor al celular es el salto de la mula jet en el campesino. Pero ¿qué era el transistor para el campesino? Era su comunicación con el resto del mundo. Se subían a la punta de una loma para ver radio sutatensa o le amarraban la antena a una cuerda de púas para poder coger la estación. Era su comunicación con el mundo. Yo tengo ¿todo el mundo tiene claro que era radio sutatensa? ¿Qué? ¿Todo el mundo tiene claro que era radio sutatensa? Sí. Usted no creo, pero bueno, muy bien. Muy bien. Sí, por historia. Muy bien. Muy bien. ¿No la escuchaste? No, yo no la escuché nunca por eso. Yo tengo una administrador, todos mis empleados en la finca, todos tienen llegaron con una flecha, hoy todos tienen un smartphone. Al último le regalaron las hijas un celular chino, malísimo, es más grande que el mío, funciona bien, que coge en todos lados, es una fantasía. El señor no sabe ni leer ni escribir. Uno dice, ¿cuánto es 3 por 4? 21. No, hermano, no sé. Pero se las arregla para llamar, se las arregla para tomar una foto del remedio y mandármela y decirme, no hay, ¿sí? Entonces, sí está transformando la sociedad colombiana. Colombia es un país atípico en muchas cosas. De los pocos países del mundo en que la apropiación de Facebook fue de cero a qué tenemos ya pasamos de las 40 y pico millones de cuentas de Facebook en el país. Yo hace unos años le decía a mi hijo, ¿cuándo va a hacer una cuenta en el banco? Cuando la pueda abrir por Facebook. Y la semana pasada me dijo, papá, abrí mi cuenta por Facebook con el Banco Bogotá. Entonces, eso está transformando la sociedad sí se está transformando. El que era el mensajero de mi oficina hace unos años, hoy tiene una empresa de betunes, ¿sí? Es adicto al Facebook, a todos los
medios de comunicaciones, pero ya lo usa para su negocio, ya se comunica, ya recibe pedidos, ya hace muchas cosas. Entonces, eso sí está llegando. El tema es en dónde está ese tipping point. Yo sí creo lo que acabas de decir, comulgo con eso 100%. Yo creo que hay que identificar esos puntos, hay que identificar en dónde los cambios se están volviendo virales y en dónde hay una barrera por alguna consideración que no se ha tenido en cuenta. Hace un tiempito, a finales del año pasado, estuve en un foro con el exministro Molano, que fue empleado mío muchos años, y estaba la ministra Guerra, y el ministro le dio con el garrote en la cabeza durísimo y le decía, es que el problema está en que los legisladores no han tomado conciencia de lo que está pasando, no entienden el escenario digital, no entienden el escenario de transformación. Desde su interiorización y desde el punto de vista de la necesidad que el país tiene para eso, seguimos legislando como si el mundo digital no existiera. Entonces, yo sí creo que el país sí va a tener que de alguna manera tomar conciencia de que tiene que hacer unos cambios. Para mí el tema de que el Ministerio de Transporte y el Ministerio de TICS nos hubieran puesto de acuerdo sobre el tema de Uber es gravísimo, pero es un problema de los legisladores, no es ni del Ministerio de Transporte ni del Ministerio de TICS. Entonces, yo sí creo que las empresas sí están dispuestas a hacer ese paso hacia adelante. Yo creo que todas lo quieren hacer. En todas encuentro yo una idea genuina, un interés genuino en las personas, en las empresas, en los empleados, en los dueños, en todos. El tema es el cómo, el de dónde sale, el cómo arranco, el cómo lo hago. Yo creo que en eso sí estamos de acuerdo. Pero después de que vine del tema de la Cámara de Comercio, inmediatamente me senté a leer todo lo que nos envió la Cámara de Comercio Internacional, porque yo estoy en ese comité. Y lo que encontré es que las recomendaciones del Foro Económico Mundial, ¿cuáles son? Las recomendaciones son, sí hay que legislar para suavizar y facilitar con la normatividad que las cosas ocurran y se den. Eso es un poquito lo mismo que yo puse en los tractores, hay que facilitar la factura electrónica, hay que facilitar los pagos electrónicos, hay que facilitar... Hay muchas cosas que son las que van a hacer que la máquina se mueva. Sí, sí. Entonces, no es solo un tema de las empresas, no es solo la responsabilidad de las empresas de acometerlo, de hacer innovación, de generar ideas nuevas, de cambiar su modelo de negocio. No es solo eso. La mejor manera de montarse en un modelo de negocio es porque cambió la legislación, es porque me facilitaron tal cosa, es porque si yo invierto en tecnología me van a dar un descuento de impuestos. Esa es la mejor manera, igualito que hicimos con el tractor, la misma cosa, lo mismo que hicimos con los cafeteros, es igualito, ¿no? Idéntico, es igualitico, pero ahora hay que hacerlo ¿qué? Para todo el mundo. A mí me llama, quisiera cerrar para decir algo que he visto ya en varios escenarios, lo he visto mucho en la empresa americana, pero en Latinoamérica lo he visto poco. Y lo vi de un señor de una empresa de comercio electrónico en Brasil, muy reputada en el medio, que acaba de ser reconocida como uno de los grandes retadores de Gartner. Y entonces él decía que lo que está empezando a ocurrir en las empresas es que ya no es, el tema de tecnología ya no es la responsabilidad de un programador en la empresa, o de una persona, o de un jefe de sistemas, ahora es una responsabilidad que en cada uno de los cargos de responsabilidad, directivos o operativos o lo que sea, en cada uno de esos ya la mitad es un espejo de esa situación de tecnología. Entonces ahora uno lo ve pasar en los bancos, lo ve en las aviancas, ahora todas las áreas, el de mercadeo está tomando decisiones, está comprando aplicaciones, le guste o no le guste al de tecnología. En el Ministerio de TICS nos pasó, en otro ministerio. Las áreas empiezan a comprar cosas y uno dice, pero ¿dónde está? Si hay un PETIC, hay todo un plan, por tu pepino. Entonces ya todas las áreas empiezan a sentir la responsabilidad de acompañar sus procesos, acompañar su pedacito de negocio con tecnología. Entonces, yo creo que eso se está dando. Lo que hay que ver es cómo lo acompañamos, cómo hacemos que dé la vuelta, que es lo que tú estás diciendo. ¿Cómo hacemos para que eso dé la vuelta? Para que realmente se afiance.
¿Qué es un tema cultural? Yo creo que hay una situación muy propicia para que culturalmente se apropie rápidamente. Pero es como, es acompañándolo con, por este lado el camino es más fácil, por este lado el camino es más seguro, por este lado el camino es más sencillo, por este lado el gobierno se lo garantiza, por este lado el gobierno se lo subsidia, por este, lo que sea, no sé. Si ese es el escenario, mire, yo le garantizo que todo el mundo sale primero. Yo quisiera poner sobre la mesa un poco para cerrar un tema de... Hemos hablado de todo lo que las empresas deberían hacer para poder migrar a hacer un tema de transformación digital. Pero también tenemos que enseñarles el tema de reputación digital, porque así, en esto, cuando me monto y hago la transformación digital y comienzo a mirar muchos procesos, puedo subir tan rápido, pero bajar tan rápido como la espuma, ¿no? Estamos en un mundo hoy donde el tema depende mucho de qué tan viral se vuelve algo o no, y así como suben, igual va. Entonces, por eso la importancia de que la pyme esté acompañada y que sepa que no porque le esté yendo muy bien en estos momentos quiere decir que mañana no vas a bajar y todo lo que habías logrado invertir se va a ir al piso y se va a perder. Es algo que toca hacer poco a poco, es algo que toca hacer acompañado, es ir generando nuevos productos y nuevos procesos e ir probándolos, ir quedándome con aquellas cosas que van funcionando, siguiendo entendiendo cómo la dinámica se va a ir moviendo, ¿no? Hoy en día, lastimosamente, dependemos mucho del tema de la reputación digital y es algo en lo que hay que trabajar y enseñarle a los empresarios en que hay que tener cuidado con, ¿no? En que las decisiones que tomes puede que a una población le está afectando y eso haga que algo se genere viral y tu compañía termine siendo ya no te compro simplemente por eso que apareció en otro lado, no porque tu producto sea bueno o malo, simplemente porque tu reputación bajó y ya no te compro y ahora le compro a otro fulano de tal. Entonces es algo que creo que no habíamos tocado y que me parece importante ponerlo, dejarlo sobre la mesa, porque es algo que también van a tener que enfrentar los empresarios. Bueno, pues excelente, excelente. Quedamos con más preguntas de las que traíamos, lo cual es un buen indicador. No, de verdad, muchísimas gracias, eso estuvo muy, muy interesante. Nos abrió además nuevos espacios para pensar, para debatir, que seguiremos trabajando en la revista, que seguiremos trabajando acá en la televisión. Yo quisiera, ya que terminamos de decir algo respecto a lo que toca, yo creo que es algo muy importante. Siempre hemos dicho que la academia está muy distante de las empresas. Siempre hemos dicho que ese canal de comunicación universidad-empresa ha sido un canal frágil. Ni la empresa se lo pide a la universidad, ni la universidad se lo solicita a las empresas. Yo creo que en todo este escenario, digamos, de auspiciar ese nivel de apropiación y ese estado de cambio, yo creo que la universidad sí juega un papel muy importante. Cuando yo veo lo que están cambiando los pensums en otras universidades, cuando veo algunas de las materias, estuve viendo algunas de Canadá en estos días, me llama la atención cómo la incorporación de todo el tema de política pública a los temarios de la universidad es una variable muy visible. Mejor dicho, se ve, el contenido de los cursos está muy centrado, digamos, en preparar a las personas para acompañar la reglamentación que existe o para entenderla o para ejecutarla. Eso aquí no lo ve uno. Y al principio de esta reunión empezamos a hablar un poquito del tema del ministerio. No podemos seguir preparando gente en sistemas con el modelo de hace 40 años de la Universidad de los Andes de programación y bases de datos, porque, mejor dicho, Colombia tiene más de 300 instituciones de educación superior que tienen un programa de formación en ingeniería de sistemas, pero todos están muy atrasados y no estamos preparando gente en las especialidades que la industria está solicitando. Para poder acompañar todos estos ejercicios de los que hablamos hoy, se necesitan unas especialidades muy diferentes de la formación que nosotros recibimos en la universidad hace 40 años. Yo también le cuento algo, porque es importante conocer las dos vistas. ¿Sí? Usted vaya a hacer la misma pregunta en la Facultad de Educación en Chile, ¿sí? Y la respuesta es otra. ¿Por qué nosotros tenemos que
desarrollar sobre las cosas para la empresa? Es la pregunta que te hacen desde la Facultad de Educación, porque la Facultad de Educación también está pensando en la manera de la formación del ser integral que necesita el país. ¿Ves? Entonces, no es solamente que la educación y las universidades se alineen con el tema empresarial, que está muy bien, pero también, si hacemos esta misma pregunta, se los garantizo, en las facultades de educación la reflexión es otra. Entonces, eso es también tenerlo en cuenta, porque ellos están pensando en otra temática muchísimo más de trasfondo, ¿sí? Que es precisamente el concepto del ciudadano que se requiere para que habilite unos procesos en la nación, ¿sí? Entonces, digamos que también es complementario, porque cuando usted se para en las facultades de educación, porque tuve la oportunidad de estar metido en las facultades de educación en los últimos casi 4 años, dije, aquí hay una reflexión totalmente distinta. Pero Jenny, yo sí creo que las universidades, yo sí creo que sí está cambiando un poquitico el tema de las universidades. Luis Emilio. Y es el pero ya le hemos permitido. Es que yo creo que uno puede ser un pesimista o un optimista. Yo soy, últimamente me he vuelto optimista, y pues es un tema de felicidad. O sea, todos caminamos, venimos acá, etcétera, etcétera. Entonces tenemos motivos para estar felices, creo que sí todos somos felices, y si uno lo ve de esa perspectiva es diferente. Yo hace 4 o 5 años empezamos un CEMPA con el MINTIC y con Conciencias, y fundamos hace como 3 el Centro de Internet de las Cosas, el Centro de Excelencia de Internet de las Cosas. Y ahí es donde uno dice, pucha, qué difícil es hacerlo. O sea, usted no se imagina lo difícil que fue conseguir el papel que lo firmara Microsoft, Intel y HP para hacer eso. Porque eso es que cuando usted lo pone, que es un fondo, que no sé qué, pero y gracias a eso hay N personas estudiando un tema de IoT, están alineadas 3 actores que se alinearon: la empresa, la academia y los big vendors. Y esos 2 centros que hay, el de analítica y el de Big Data, son un buen ejemplo, y pueden ser un día de mañana el tipping point para poder mostrarte que sí se puede trabajar, y que el gobierno sí nos auspició, nos dio 2.500 millones de pesos. Eso sí, yo sí creo. O sea, esa vaina funciona. Si va, o sea, yo dije, mi granito, cuando fue Gloria Amparo me decía, ¿usted qué está haciendo por la social? Y estudiando educación a 50 fulanos, haciendo maestría, doctorado, ahí les estoy ayudando. Y eso yo creo que va a cambiar la historia del país si lo hacen bien, ¿sí? Porque tiene muchos retos. Es que la gente le crea ese tema, porque si el primer año les daban plata, si al siguiente no les daban, el punto de quiebre iba como a 5 años, pero es un lindo ejemplo de cómo estas grandes empresas pueden creer en una cosa en Colombia, y las universidades se alinearon, conseguimos empresas. Yo llamé a amigos de empresas, les digo, man, viste 300 millones de pesos, los puedes de impuestos, te voy a enseñar a cómo disminuir los impuestos a través de Conciencias, hágale. Y así conseguí el gerente de Lógica, el gerente de y se puede. Pero es un tema de crear ese tipo de ecosistemas. Yo creo que mucho en el tema del ecosistema. ¿Todavía son amigos suyos? Individuales. Sí, todavía. Todavía, y además están organizando, por ejemplo, si usted llega a Barcelona al Congreso Mundial de IoT. O sea, hay cosas que son chéveres que me dicen, mira, o sea, sigue funcionando. Yo sí creo en eso. Yo hace 30 años tuve la intención de montar aquí un centro regional de tecnología con Texas Instruments. Tuve todo listo para acá. No conseguí ayuda del gobierno, ninguna. Entonces, yo creo que entonces ese es el tipo de cosas que sí mueven la máquina. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias a todos por las reflexiones, que todas son...